El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Dios les bendiga. Qué bueno poderles saludar en esta hora a cada una de las personas que nos están viendo o nos van a ver. Nos están escuchando a través de la emisora alientodevida.co. Tú puedes sintonizarla las 24 horas del día desde el lugar en el planeta donde te encuentres. ¿Quieres escuchar algo que edifique, que te anime? Escucha alientodevida.co, una emisora con una programación 24 horas, transmitiendo música, mensajes, edificando, acompañando tu vida. Alientodevida.co. Un cordial saludo para aquellas personas que se dedican en escribirnos un comentario, en darnos un saludo al hermano Fulco, a nuestra hermana Esther. Miremos a ver quién más podemos ir saludando en esta hora, donde lo único que deseamos es que la paz de Dios esté en tu vida. No queremos otra cosa más, sino decirte que Dios sea glorificado y que tú puedas crecer a través de la palabra de Dios. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo en esta hora para cada uno de ustedes. Seguimos estudiando acerca de Efesios capítulo 6, versículo número 19 y 20. Segunda parte, oren también por mí. Y dice Efesios en el capítulo 6, versículos 19 y 20. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Esta oración indica que el apóstol nos está hablando, mostrando, ilustrando, como tú quieras ver, que el mensaje tiene una fuente, tiene un contenido y una revelación. No es solamente una persona estudiar y luego empezar a hablar y a repetir como un loro. No. Hay una fuente, un contenido y una revelación. Alguien hace poco me decía que una de las personas que está aspirando, nuestro amigo Cepeda, es filósofo y teólogo. Y me puse a indagar y efectivamente. Y viene esta predicación, como dicen, como anillo al dedo. Alguien puede predicar, alguien puede hablar, alguien puede estar dentro de la iglesia, pero no ser un verdadero creyente. Y es una realidad muy compleja y a la vez confrontante, que lo describe la Escritura en referencia a la vida de la iglesia y a la comunión entre creyentes en la fe. La Biblia con claridad nos habla
de personas que participaron de la comunidad externa, la comunión externa, están dentro de la iglesia o la comunidad, se ven cotidianamente en la iglesia, pero en su interior, en su espíritu, en su fidelidad, no pertenecen realmente al cuerpo de Cristo. Es como cuando tú coges una rosa y se te introduce en las manos, en los dedos, una espina. Está en tu cuerpo, pero no es de tu cuerpo. En 1 de Juan 2:19 dice la Biblia que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, hay una apostasía, hay un abandono de la sana doctrina, hay una desconexión interna previa. Aunque compartían el mismo espacio físico, su identidad espiritual nunca estuvo unida al cuerpo de Cristo. De hecho, en una de las parábolas de Jesús, que nos habla acerca del trigo y la cizaña, el Señor Jesús explicó de manera reiterada que al final de los tiempos, ¿cuáles? Estos. La iglesia visible cobijaría tanto verdaderos creyentes como imitaciones y que a menudo es difícil de distinguirlos a simple vista. El martes decíamos, 27, 28 años tenía el apóstol de ministerio cuando pide a la iglesia que oren por él, que oren para que él, al abrir su boca, le sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y es que en Mateo 13, 24 al 30 dice la Biblia: dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y aunque esta no es la enseñanza, sí se puede usar como una aplicación. Porque la cizaña en sus primeras etapas es idéntica al trigo. Está en el mismo campo, se nutre del mismo suelo, recibe la misma lluvia, pero su fruto, su naturaleza, es completamente opuesta al trigo. Te estoy hablando de la cizaña. En Mateo 13, 47 y 48, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena la canasta a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. La red puede simbolizar a la iglesia visible que proclama el Evangelio. Y esta red arrastra todo lo que encuentra a su paso. Y dentro de la red hay peces de todo tipo. Pero la separación final ocurre en la orilla. Por eso el apóstol le dice a los éfesos: oren también por mí, para que se me dé libertad de palabra, a fin de que pueda abrir mi boca y proclamar con valentía el misterio de las buenas nuevas, el Evangelio. Y es que pueden haber infiltrados y falsos hermanos
tanto el apóstol Pablo como Judas y el apóstol Pedro advirtieron que dentro de la comunidad local se levantarían personas que simularían piedad, pero cuyas intenciones o frutos reflejan otra naturaleza. Y ese es el peligro que debe haber cuando tú vas a la iglesia y abres tu corazón a cualquier persona, llevas a tu casa a cualquier persona, invitas a cualquier persona y cuando terminas emproblemado porque esa persona no era verdaderamente un creyente. Dice Hechos 20, 29 al 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar hasta sí a los discípulos. Es fuerte. Así que no te escandalices. Tampoco lo tomes como la bandera o el escudo para decir yo no soy cristiano porque es que mire, aquel que dice ser cristiano, mírelo cómo está. No. Eso no indica que el evangelio falle. Eso indica que la persona no ha conocido el evangelio. El apóstol dice, oren por mí. Y yo te estoy hablando de que el evangelio tiene una fuente, un contenido y tiene una revelación. Y que debemos orar por cada hombre que Dios ha puesto en el liderazgo, X o Y persona, que en determinado momento puede flaquear su fe, su doctrina. No estoy excusando a nadie, pero puede pasar. Pero no es para escandalizarnos, sino para orar. No es para vituperar, escarnecer, no. Porque bien podría ser tú. En Gálatas 2:4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Hay una fuente, hay un contenido y una revelación. Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convirtieron en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y es que el peligro de la apariencia sin el poder. La Biblia advierte sobre aquellos que operan bajo una fachada del cristianismo. Usan un lenguaje teológico, pueden usar una liturgia, pueden hacer todo, pero su corazón jamás ha experimentado un nuevo nacimiento. Yo les explicaba a mis hijos, y quiero explicarle a usted, que el evangelio tú lo puedes leer, estudiar teológicamente, pero si tú no conoces al Dios de la Biblia, si no se revela tu corazón, si tú no le abres esa revelación, hay gente que quiere entrar al evangelio, que el evangelio les haga todo, pero ellos no quieren cambiar sus actitudes, sus pensamientos, sus comportamientos. Y te pueden llamar para que tú vayas y ores, como cuando va el médico a domicilio y a la persona le dice que tiene dolor de cabeza, tómese un acetaminofén, pero a la persona no se le hace un estudio, no se le hace un seguimiento y después resulta otra cosa peor, entonces la culpa es del médico. No, por eso yo te digo a ti, tú tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón. Debes asistir a una iglesia. Si no es así, déjame decirte que orar es echarle, como dice la Biblia, echarle a los puercos o hacer algo con los perros. No,
Tú tienes que entender que tienes que tener un compromiso con Dios. Dios no es un bombero que va y apaga tu incendio. No, en ninguna manera. Resulta que hay una fuente. Empecemos a mirar. El apóstol dice, me sea dada, a fin de que al abrir mi boca me sea dada. 27, 28 años de ministerio. Y él aún dice, hay una fuente. Que si yo abro mi boca me sea dada. El apóstol indica que reconoce que la elocuencia humana o la sabiduría personal no es suficiente. Es bueno que la gente no te mire a ti como tú el salvador de ellos. No, mira a Cristo. Y si alguien te está mirando a ti, huye. No le pongas cuidado a esa persona, porque tú no puedes ocupar el lugar de Cristo. Hay gente que dice, es que usted es el pastor. Sí, pero yo no soy Dios. Y cuando la gente comienza a idolatrar, es que usted y es que usted, yo prefiero irme y que digan, ese pastor no sirve, ese pastor no funciona, pero que yo no quiero que la gente me mire a mí, sino mire a Cristo. El mensaje del evangelio no se origina en el intelecto del predicador. Es un don que Dios otorga en el momento preciso. Por eso él dice, me sea dada. Después de hacer tremenda carta, pide a la iglesia que ore para que la inspiración divina sea directa para él continuar proclamando la verdad. A pesar de su vasta preparación, a los pies de Gamaliel y de su agudeza intelectual, él no confió en su propia retórica. Porque él dice, me sea dada. ¿Por qué hago tanto hincapié? Porque si alguien te habla algo que no es de Dios, puede sonar muy hermoso, puede ser muy psicólogo, puede ser muy racional, pero si no tiene una base bíblica y te lleva a que tú saques de ti algo, cuando es Dios el que pone en ti y tú una vez tienes a Dios, sacas, porque hay predicadores que hacen que la gente se esfuerce por sacar. No. Pablo dice, hay una fuente y yo le pido a Dios que me sea dada. ¿Esto qué quiere decir? Dios es el agente implícito de la acción. Es Dios quien pone las palabras en la boca del predicador. Alguien hace poco me decía, es que usted habla con tanta sabiduría. Yo lo miré y dije, no, no soy yo. Es Dios. Porque es que la predicación cristiana no es un ejercicio de elocuencia humana. Es un acto de dependencia espiritual. Porque si la predicación fuera un acto de elocuencia, de filosofar, de ejercer el ejercicio del habla, como hoy nos quieren decir aquellos supuestos candidatos que representan el comunismo, solo palabras y palabras. No, no. El peligro del predicador moderno está en confiar en su bosquejo. Hay momentos que uno está predicando y Dios cambia el bosquejo. Y uno, Señor, no lo hagas. Dios lo cambia. ¿Por qué? Porque la palabra eficaz es un don oportuno de Dios para el momento preciso. Es una palabra kairos. Mira lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 4:12. Dios le dice a Moisés, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Jeremías 1:9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová,
He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y Mateo 10, 19 y 20 dice, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar. Así que ahí en el mensaje me sea dada una dependencia en la preparación. Este es un desafío a humillarnos antes de hablar. El apóstol necesitaba que le fuera dada palabra. Y después de terminar la carta, ¿cuánto más nosotros? La oración no es el preludio del sermón. La oración es el sermón mismo gestándose desde el altar. Por eso yo te animo a que tú ores, no solo por ti, sino por todos. Ahora, alguien me decía, es que el candidato Cepeda estudió teología y filosofía. Y puede hablar cosas de Dios, usar artimañas de su conocimiento intelectual. Y busqué, y es totalmente cierto. Él estudió filosofía y su afinidad política, aunque tiene ciertos matices en cuanto a la teología y la militancia actual. Estudió filosofía y teología. Realizó sus estudios en Bulgaria, en la Universidad de Sofía, también conocida como San Clemente de Ohrid, donde se graduó como filósofo. En los registros oficiales de su hoja de vida pública ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, su título profesional aparece registrado textualmente como filósofo y teólogo. Posteriormente completó sus estudios con una maestría en Derecho Internacional Humanitario en Francia. Pero él debe conocer a Dios. Eso no le garantiza que uno estudie y tenga el cartón de pastor, que tenga el cartón de conocedor de asuntos religiosos, que tenga el cartón de tercer año de rema. Para nada sirve. Que esté estudiando licenciatura en teología, tampoco. No. Hay un empleado, colaborador, Nacho, dice, el hecho de que los sapos salten no quiere decir que son de caucho. O que los perros que no faltan en ningún taller son mecánicos. No, eso no te hace. Este señor Cepeda en su juventud y durante su etapa importante de su vida militó formalmente en el Partido Comunista Colombiano, del cual su padre Manuel Cepeda Vargas fue destacado líder. Posteriormente hizo parte de la Unión Patriótica y en su trayectoria más reciente como congresista y actual senador ha pertenecido al Polo Democrático Alternativo y a la coalición del Pacto Histórico. Pero si tú ves, este caballero se la pasa evocando a la brujería, a la hechicería. Su fórmula es nada más ni nada menos que alguien que tiene injerencia en todo lo espiritual. Por eso estudiar filosofía, teología o ciencias humanas no te hace cristiano. No te hace cristiano. El conocimiento intelectual puede describir a Dios, ¿sí? Pero solo el Espíritu Santo puede hacernos conocer a Dios. Vuelvo y te lo repito. El conocimiento intelectual me puede describir a Dios. Hay mucha gente que sabe que existe Dios, aún los ateos que lo niegan. Niegan algo que supuestamente no es, pero lo niegan. Existe. Tácitamente existe. Hay gente que conoce, pero solo el Espíritu Santo puede hacernos conocer a Dios. Tú no necesitas que te lo describa. Tú necesitas conocerlo
Y es preciso que tú gestar en tu vida ese conocimiento. Dice Juan 6, 63 y 64, el Espíritu es el que da vida. Pero no está hablando del Espíritu Santo, sino de tu espíritu. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces tú oyes la descripción de Dios, la descripción de quién es Jesús. Entonces, ¿por qué te vas a la ley? Si supuestamente estás conociendo la descripción de Dios. Estás conociendo la descripción de Jesús. Porque tu espíritu no ha gestado ese conocimiento. Hay un ejemplo en Nicodemo. ¿Cuántos pueden ser Nicodemo en este tiempo actual? Los que guardan la ley, los supuestamente cristianos judaizantes, judíos mesánicos, judíos no sé qué, los chaulines, chamanose, sí, son Nicodemo, perdóname decírtelo. Nicodemo representa la cumbre del conocimiento de su época. Aún así, él estaba completamente a oscuras respecto al reino de Dios. Nicodemo no era un creyente promedio. No. Era un erudito de primer nivel. El texto bíblico de Juan, capítulo 3, nos da varias descripciones de lo que él era. Primero, era un fariseo. Dominaba la ley de Moisés al derecho y al revés. Todas las interpretaciones y tradiciones, Nicodemo lo sabía. Era el principal entre los judíos, o sea, pertenecía al Sanedrín, la corte suprema política y religiosa de Israel. Jesús mismo lo llama el maestro de Israel. O sea, usa el artículo definido él, lo que sugiere que era una eminencia académica impecable basada en pura lógica y observación. Juan 3:2 dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El intelecto de él era deductivo, racionalista. Hay gente que quiere razonar el evangelio, razonar la fe, razonar todo. Y perdóname, esto no es suficiente. Porque la mente no puede dar a luz al espíritu. Jesucristo le da vida a tu espíritu. Y tu espíritu es el que toma la palabra y comienza a hacer la rema. Primero viene como el logos. Comienza a gestionarse. Conocimiento de Dios. Pero luego debe ser rema. La aplicación, lo vivencial. Nicodemo da una explicación que desmantela todo su orgullo académico. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él queda desconcertado. Su mente, yo me imagino, y su lógica dirían, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y todo esto son los cristianos que razonan y le ponen la lógica y buscan que la arandela y le buscan la tilde y la coma a la palabra. Nicodemo podría interpretar las profecías complejas, pero no sabía entender la metáfora espiritual básica.
Y es ahí donde Jesús le aclara el panorama en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El conocimiento acumulado en tu cerebro puede pertenecer a la categoría de la carne. Tu capacidad humana, esfuerzo intelectual. El cerebro no puede reproducir la vida espiritual. La teología acumulada en la mente es solo carne decorada. Haz que eso conciba, haz que eso saque a la luz lo que tú necesitas. ¿De qué sirve la teología y la filosofía? Hoy hay Nicodemos modernos. Retoman la idea de alguien que estudia teología o filosofía. Si esa persona confía en que sus títulos, sus libros o su capacidad de debate lo salvarán o lo acercarán a Dios, estás en un grave error. Oh Nicodemo, estás fuera del reino de Dios. Porque es que la diferencia radical ocurre cuando el Espíritu Santo interviene. El nuevo nacimiento no destruye el conocimiento de Nicodemo, lo reorienta. Por eso alguien que me venga a hablar hoy a mí de la ley es un Nicodemo. No se ha encontrado con el conocimiento de Dios. Puede acumular todo lo que quiera de intelectualismo, de teología, todo lo que usted me quiera justificar. Pero es que no podemos razonar la palabra. Nuestra mente finita no puede mirar lo infinito que es Dios. Nicodemo vino de noche. Terminó adorando y sirviendo públicamente en horas más oscuras. El Espíritu Santo no anuló el conocimiento de Nicodemo ni su posición. Redimió su vida para que pusiera todo lo que era al servicio de Dios. Por eso el apóstol dice, yo necesito que esa fuente me dé el conocimiento. Ya conocía de Dios. Sabía la ley perfectamente. Ahora el contenido del mensaje. Para dar a conocer el misterio del Evangelio. En el Nuevo Testamento la palabra misterio, misterión, no significa algo oculto o indescifrable, sino una verdad divina que estuvo oculta en el pasado, pero que ahora ha sido revelada plenamente en Cristo. O si no, explíqueme cómo Rahab fue insertada en el pueblo de Israel. ¿Cómo? Si en el tiempo de la ley Dios mostraba su gracia, acciones de gracia, de lo que iba a suceder en Cristo, el dador de la gracia. Así que Efesios nos muestra el gran misterio que era que los gentiles, los no judíos, ahora eran coherederos y formaban un solo cuerpo como Israel a través de la cruz. Por eso, ¿de qué te sirve tu ley? ¿De qué te sirve guardarla? ¿De qué te sirve insertarte a Israel cuando yo prefiero estar insertado en el cuerpo de Cristo? El misterio no es como conocemos en nuestro lenguaje contemporáneo, que podemos decir que un misterio es un enigma, algo sin resolver, una novela de suspenso, algo que tiene cierto misterio. No. En el Nuevo Testamento el griego misterión tiene un significado radical.
opuesto a lo que tú y yo conocemos. El misterio es una verdad que estuvo oculta en los planes eternos de Dios, pero que ahora ha sido quitado el velo y revelado plenamente en Cristo. Y este es el misterio que nos habla la carta a los Efesios. Romper la barrera de separación. En el mundo antiguo había una división entre judíos y gentiles. Y era un abismo irrompible, era algo que no podía. Pero Dios, a través de la cruz, ha revelado que ese misterio fue derribar la pared intermedia de separación para crear un solo y nuevo hombre. Los marginados, los que estaban lejos, ahora son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Dios. El contenido de nuestra predicación debe ser siempre Cristo y la reconciliación que Él logró a través de la obra de cruz. Por eso, para poder comprender en su profundidad el misterio del Evangelio, que es el contenido del Evangelio, el apóstol pide oración en Efesios 6, 19 y 20. Y es que no podemos aislar este pasaje de toda la carta. En el Nuevo Testamento la palabra misterio no se refiere a un enigma o algo secreto, sino a una verdad eterna que estuvo oculta en Dios en el pasado, pero que ahora ha sido revelada públicamente a través de Jesucristo. Por eso, el capítulo 6 no vuelve a definir el misterio, porque ya lo había hecho a lo largo de la epístola. Pero la exégesis bíblica nos muestra que este misterio tiene 3 dimensiones. La dimensión teológica o tocante a Dios en la iglesia, donde Cristo es la cabeza, donde se derriba toda barrera de separación, donde ya no hay ley que pueda acercarnos a Dios, sacrificio que pueda acercarnos a Dios, algo que pudiéramos hacer como se hizo en el Antiguo Testamento. La dimensión ecuménica, por decirlo así, donde la iglesia se compone por miles de personas, pero nadie es cabeza, sino somos miembros. Cristo es la cabeza. Y la dimensión cósmica o la magnitud, alcance de que los gentiles gozan el privilegio que solo un judío podía poseer, pero con el pleno conocimiento es que se declara a todo aquel que recibe a Cristo como hijo de Dios, al igual que su Hijo, el unigénito del Padre. Por eso, vuelvo y te repito, el contenido del mensaje era la definición del misterio. Definámoslo. El propio apóstol nos habla en Efesios 3, 5 y 6, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, aquí la ley queda nula. Queda nula. La mentalidad del siglo I. Había una división entre judíos y gentiles. Era un abismo espiritual. Era un abismo cultural. Era un abismo social. Los gentiles eran considerados extranjeros, alejados de los pactos, de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En otras palabras, perrillos. Una expresión
que es como si fuera un gentilizo, algo que es despectivo. Yo le explicaba a alguien que es del departamento de Boyacá, y yo le dije, Jesús le dijo a la mujer como yo decirle a usted boyaco, y se me enojó y dijo, no, yo soy boyacense. Le dije, por eso, pero para mí, así como Jesús le dijo a la mujer boyaco, a la mujer Jesús le dijo, no está bien darle la comida de los hijos a los perrillos. Así que el misterio se reveló, que la cruz de Cristo destruyó ese muro de separación. Ya no hay dos categorías de creyentes. Ni el gentil tiene que convertirse primero al judaísmo para acceder a Dios, no, sino es a través de la fe que Jesús nos da, que ambos, tanto judíos como gentiles, somos uno. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso, si tú guardas la ley, pues hermano, estás errado. No estás bien, estás mal. Tú ya eres un coheredero. O sea, de nada me sirve a mí agregarme al judaísmo cuando Cristo me hace igualdad de estatus, igualdad de condiciones. Los gentiles ahora tienen exactamente el mismo derecho, la herencia eterna del Padre que el pueblo de Israel tuvo. Dios no tiene hoy hijos de primera y de segunda clase. Luego hay una unidad orgánica, miembros del mismo cuerpo. No es una simple alianza política o una tregua social. Es una unión vital. El esclavo y el libre, el judío y el griego ahora comparten la misma vida espiritual porque están unidos a la misma cabeza que es Cristo. Si tú estás bajo la ley, no estás en el cuerpo. Déjame decirte, no. Copartícipe de las promesas. Dios dio unos pactos, sí. Un acceso directo, sí. Pero resulta que el pacto de Abraham, que fue dado antes de la ley, en un tiempo de gracia, ahora se retoma en Cristo en la gracia de Dios. No en un tiempo de gracia, sino en la dispensación de la gracia. Así que todas las promesas hechas a Abraham y los profetas ahora le pertenecen a todo aquel que está en Cristo, recibiendo el sello del Espíritu Santo de la promesa de manera directa, sin intermediarios ni ritualismo. ¿Por qué el apóstol habla? Porque hay una razón de que pueda tener la libertad para hablar del misterio. No te pierdas este martes, el programa. Te estaré hablando acerca de por qué él pedía a la iglesia que orara por él, pero nos muestra de manera implícita la fuente, el contenido y la revelación. Ya te hablé de la fuente, te estoy hablando del contenido. Todavía me falta hablarte del contenido. ¿Por qué? Porque el apóstol está en la cárcel. Y ese misterio desafiaba al Imperio Romano. Porque recuerda que por ese tiempo había una paz romana. Y el apóstol está hablando de que hay una paz en Cristo. Entonces llega a oídos del imperio. ¿Cómo así? Si tenemos nuestra paz, pero ahora proclama que en Cristo hay una paz. No te pierdas el programa. Mis hermanos, yo solo le pido a Dios que más de un derroche de conocimiento que tú puedas creer que tengo, te muestre yo las bases de tu afianzarte en Cristo. Que tú no corras de aquí para allá, sino que tú estés diciendo verdaderamente, en Cristo tengo todo.
El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Quiero agradecerle por su tiempo. Quiero agradecerle por su sintonía. Espero que este programa te anime, te conforte, te reafirme. Si guarda la ley, yo le invito a que se convierta, porque eres un Nicodemo que se acercó con la ley a Jesús. Pero Jesús lo desarma y le dice: perdóname, hay que nacer de nuevo. Solo el que nace de nuevo puede heredar el reino de Dios. Gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.